Alan Capetillo, bienvenido al estudio. Hablemos de libros de texto. ¿Qué pasa con las materias de matemáticas y ciencias naturales? Bueno, mi estimado, esto siempre un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Bueno, yo diría Igualmente. que para empezar dejan de existir. Literalmente ya esta idea de los libros de texto como libros de materias, español, matemáticas, geografía, química, está siendo abandonada por este nuevo enfoque académico que está proponiendo la Cuarta Transformación, la llamada nueva, le llaman la nueva escuela mexicana, lo cual supone una propuesta de transformación de fondo de la pedagogía con la que tradicionalmente se enseña en las escuelas en este país, para ir a un modelo en el que muchos vemos, yo ya revisé prácticamente todos los libros, un elevado contenido ideológico por parte de la 4T hacia los niños, donde más bien lo que se intenta es inducir determinadas nociones ideológicas marcadamente de izquierda. De hecho, aquí traigo uno de los libros que es el que va dirigido a los maestros, particularmente para hablar un poco del enfoque de lo que quieren lograr con la pedagogía que están proponiendo, ¿no? De hecho, bueno, te leo así muy rápidamente algunas expresiones. Dice, hay que liberar a los marginados. Dice, adquirir los principios ideológicos para luchar por la justicia. La revolución es un acto de amor. Hay que hacer una teoría de la revolución. La revolución es hecha por los hombres, pero en nombre de la humanización. Hay que lograr que se reconozcan cuáles son las crisis sociales que se viven en la comunidad. ¿Sí? Luego continuamos acá con el tema de que hay que buscar una pedagogía crítica basada en las epistemologías del sur y la educación popular, ¿sí? Buscando lograr la liberalización de las filosofías de América Latina. O sea, hay un contenido ideológico sistemático, empezar a hablar del todas, todos y todes. Hay un contenido ideológico muy marcado en este enfoque académico, muy en esta lógica de lo que luego se llama la liberación en América Latina, que es este enfoque ideológico de izquierda que se adoptó en América Latina en la década de los 70. Pero bueno, básicamente para aterrizarlo y bajarlo un poco de lo abstracto, es un enfoque académico que ya hemos visto en este país, ¿eh? Es el enfoque académico fundamentalmente de las normales rurales, para irnos explicando. ¿Y dónde están precisamente estas, verdad? Están en un nivel... En todos los indicadores de educación internacional y nacional están en muy bajo nivel. Dice, hay que combatir las narrativas complacientes con el sistema neoliberal. Sí, o sea, todo este enfoque de lo que se podría llamar, de hecho es el nombre técnico, marxismo cultural, escuela de Frankfurt, este rollo de que hay que construir en los niños una conciencia de clase, ¿sí? O sea, es un ecomarxista. Para motivar la lucha de clases. Para motivar la sociedad. Yo pensaría que... Sentirte que eres, si eres pobre, si eres clase mediera o si eres rico, y cómo vas a comportarte frente a los demás. Es que correcto, no son como tú económicamente. Inducir un conflicto, pero además, de hecho, ya construyen más identidades, porque también se van a todo el tema de ideología de género y lo inducen en el transcurso de todos los libros, desde el primer año hasta el sexto de primaria. Yo ya revisé todos los libros y no hay un solo libro que no traiga este llamado enfoque de género, que es la ideología de género. Y eso va desde ideas vinculadas al feminismo radical, donde se presenta a las mujeres como eternas víctimas de los hombres, ¿sí? A las niñas inclusive, y se les enseña sobre el patriarcado y la heteronormatividad, ¿sí? Y la opresión para que estés en contra de tu papá, de tus hermanos y de los hombres. Para que empiecen a ver el mundo bajo ese lente, ¿no? Bajo el lente del hombres malos, mujeres víctimas, ¿sí? Porque hay que deconstruir las estructuras patriarcales de nuestra sociedad que han oprimido a las mujeres a través de la heteronormatividad. Estas generaciones con esa ideología van a terminar solas. Ese es un problema. Ya hay muchas mujeres solas, pero no porque el marido las abandonó o las golpeaba, sino porque ellas deciden odiar al hombre y entonces prevalecer solas. Entonces, todas estas niñas que van a estudiar estos libros van a crecer y morir solas. Eso es lo que uno ve en el fondo, porque pues obviamente a lo que va esto es a construir una antropología, unas reglas de socialización que van a ser terriblemente complicadas. Promover la homosexualidad, por ejemplo. También van también hacia allá, particularmente cuando el enfoque de género te dice que todo es una construcción social, luego se pasa también del conflicto hombre-mujer a un conflicto homosexuales y heterosexuales. Y ahí te empiezan a inducir
es estar peleando con alguien como si no fuéramos lo suficientemente peleoneros en la genética por eso se mexicana. le ha denominado a esta teoría un marxismo cultural. Pasamos ya del conflicto económico, que era el marxismo clásico, a un conflicto en las bases de la cultura, ¿sí? En la relación hombre-mujer, en la identidad de sexo o sexual de las personas, ¿sí? Se induce en todos los libros este tema de la ideología de género, hablando de la identidad como un constructo cultural que construimos a lo largo de los años y con el cual tenemos que empezar a leer el mundo con conceptos de cisgénero, transgénero, familias diversas. Se habla de forma reiterada de las familias, se deconstruye o se destruye el concepto de familia, ya no está vinculado a vínculos genéticos, sanguíneos derivados de la unión hombre-mujer, sino ahora simplemente son relaciones afectivas de toda clase, de forma que una pareja de dos hombres puede ser una familia o se le tiene que denominar familia. Me explico, ese tipo de ideas empiezan a ser inducidas y esto es desde el primer grado de la primaria. Además, digo, también está siendo muy dicho, aquí estamos viendo una página para el auditorio. En esta página particularmente en la que acabamos de pasar, ¿la puedo regresar? Sí, si la podemos regresar, en la que acabamos de pasar aquí, en la parte de abajo se dice que los niños tienen que experimentar diversos roles de género, ¿sí? O sea, ¿qué significa que tengan que experimentar diversos roles de género? Sí, ¿sí? Que un día sea niña el niño y que la niña sea un día niño, ¿verdad? Y luego... Y esto obviamente te lleva a el rol de género también a que eres adulto y que puedes tener relaciones sexuales con un adulto. Eso también podrías discutirlo. La pederastia. El tema de la percepción personal, de que ya no, de que puedes, si eres niño puedes usar falda, o sea, ese tipo de cosas se empiezan a problematizar. Ojalá fuera nada más el tema de la apariencia del vestuario, pero las prácticas sexuales a las que van a llevar a los niños con estos roles. Es que ¿sabes qué? Hoy soy adulto. Ah, sí, Juanita o Juanito, de 8 años de edad o de 6 años. Sí, hoy soy adulto, mi rol solo es adulto y hoy me puedo acostar contigo, maestro. Que esa es lo que te lleva toda la ideología de género, a la deconstrucción de todas las estructuras conceptuales con las que tradicionalmente hemos entendido al ser humano y además objetivas, hombre-mujer, y ahora todo lo convierten en percepciones subjetivas. ¿Sí? Ya no hay una objetividad en estas reglas de socialización. Ahora todo es libre pensamiento todo y cada es quien es lo que quiere. Hoy puedes amanecer aguacate o tigre o conejo. La biología del ser humano ya no importa, su realidad objetiva, ya todo es la autoafirmación de la identidad de género, del yo, del muy caprichoso yo, y además atomizado en una cantidad indefinida de géneros. ¿Sí? Y esto, pues obviamente, si entre adultos ya genera discusiones muy complejas, hablando de niños que están apenas en la formación del acervo intelectual con el cual van a explicar su naturaleza, pues obviamente es una receta para generar N cantidad de crisis de identidad. Sí, de hecho, esta es una de estos fenómenos es lo que explica por qué, por ejemplo, ahorita se está multiplicando hasta por 3 la cantidad de homosexuales en personas menores de 19 años. Claro, ¿sí? Por crisis de identidad, porque les das una puerta y encuentran en ella su ubicación o su salvación. Y con los temas de redes sociales que están generando problemas de ansiedad, depresión, falta de autoestima, naturalmente estas ideas empiezan a generar puertas falsas para las crisis de las personas. Sí, y eso es un problema. Señores psicólogos, psiquiatras van a tener mucha chamba próximamente. Eso es. Y además el enfoque es claramente marxista, el enfoque pedagógico. Aquí te digo que ahorita lo que te acabo de leer es el libro para maestros. ¿Y cuál es la justificación, o si es que la existe en algún documento, de por qué ya no hay matemáticas en los libros de texto gratuitos de este país? Que ahora van a cambiar a un enfoque comunitarista, que lo toman de esta pedagogía, de este pedagogo marxista Paulo Freire, ¿sí? Que es un pedagogo marxista razonablemente famoso en América Latina, pero lo que él te dice es que tenemos que construir saberes, ya no habla de conocimientos, fíjate, los cambios de los conceptos las palabras importan. Te habla, es que hay que construir saberes
que combatan la colonialidad, hay que ser decoloniales. ¿Qué significa esto? Hay que rechazar todo lo que viene de Europa, de Estados Unidos, que nos han colonizado históricamente. Esto incluye en muchos sentidos las ciencias duras, porque pues sabemos que ahí fue donde se desarrollaron principalmente. ¿Sí? Como si los mayas no hubieran tenido ciencias. Y empezar a construir un conocimiento y particularmente unos saberes en colectividad. Digo, suena romántico, pero el problema es que cuando llega el estudiante a aspirar a una ingeniería, pues el examen de admisión de las universidades te exige el manejo de matemáticas. Y cuando no lo tienes, o cuando llegas siendo ingeniero, porque son capaces de que van a lograr que alguien se titule de ingeniero en este país, pero que no tenga esos saberes matemáticos, en la empresa le van a decir, no sabes ni madres. Y además vete de aquí, ¿quién eres? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando no haya suficientes ingenieros mexicanos para las plantas de armadoras de autos en Aguascalientes? Pues estas se van, o van a traer más japoneses, o van a traer alemanes o estadounidenses, porque aquí en México el sistema educativo se encargó de quitarles esa habilidad. Ese es uno de los grandes problemas, además en la lógica de un mundo globalizado donde la competencia es feroz a nivel global, particularmente por tener conocimientos para poder insertarse en la lógica del mercado, donde además los jóvenes tienen que empezar a prepararse para lidiar ya no con los algoritmos, sino con la inteligencia artificial, por ponerte un ejemplo, y pues obviamente meternos en esta discusión romántica acerca de los saberes construidos comunitariamente y a partir de estas ideas de género o de esta tendencia revolucionaria de izquierda a partir de la cual queremos construir el espíritu del nuevo hombre revolucionario de ecos marxistas, pues pareciera ser que es un contrasentido. De hecho, yo creo que es un atentado contra la infancia de México. Se puede ser revolucionario en estos tiempos, pero no necesariamente retrógrada como lo proponen en estas otras ideas. Yo creo que puede haber un hombre revolucionario, un hombre mexicano y una mujer mexicana revolucionarios, pero revolucionarios en el conocimiento, en la actitud, en las aspiraciones, en el desarrollo, en la construcción, no en el conformismo comunitario en el que los van a querer vestir de manta y huarache otra vez. Y van a volver otra vez los nombres Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Xóchitl, todo esto que eran las modas de hace 50 años. ¿Cuántos amigos tenemos de 50, 40 años de edad que se llaman así porque fue una corriente ideológica de la educación en México, posterior a la época de José Vasconcelos? Que además violenta los derechos, porque aquí también tenemos un problema de fondo. Vamos a llegar a eso, ¿eh? Van a prohibir el Kevin y dime nombres extranjeros, la Stefan y todo eso, lo van a prohibir porque la ideología va por ahí. La Barbie y todo eso, no, se va a prohibir. O sea, la Brittany y todo eso se va a acabar. Ahorita van a ser puro Tezosomo, Cuauhtémoc, Moctezuma, Xochiquetzal, van a regresar esos nombres. ¿Por qué? Porque el gobierno así lo quiere. Porque hay que combatir la colonialidad, hay que ser decoloniales. Y si te fijas, todos estos conceptos están cargados de ideología, están cargados de una narrativa de buenos y malos, de una historia de héroes y de villanos, obviamente muy, muy alineada con la lógica de izquierda de la 4T. Esto no es que lo estén inventando aquí, esta es una receta que en general aplica la izquierda en América Latina. Ajá. Eso está incluso teorizado a nivel de teoría política, ¿sí? Y lo que se trata es, pues, obviamente, generar focos de conflicto en el campo cultural a efecto de que la izquierda, la nueva izquierda, pueda ir administrando estos conflictos con una lógica electoral. Están construyendo o induciendo una ideologización de los jóvenes para que eventualmente todo eso se convierta en un mercado electoral que responda a esa oferta. Que piensen como ellos, ¿verdad? Que piensen como ellos, porque pues finalmente esto tiende al feminismo radical, a los movimientos de género, a los movimientos indigenistas. En alguna parte de América Latina esto es un tema importante. Como lo hizo en otro sentido opuesto Hitler en Alemania. Es ahora en México, en el sentido opuesto lo está haciendo. Es que cuando problematizas la identidad de los individuos y cuando construyes una narrativa de alemanes contra judíos o de hombres contra mujeres o de homosexuales contra heterosexuales, estás generando un conflicto. Exacto. Un conflicto que tú vas a administrar y en el cual va a basarse tu poder. Tu poder va a ser a partir de construir ese conflicto e irlo administrando según tu conveniencia ideológica. Claro. Esta es la estrategia de la nueva izquierda. Y no lo digo yo, lo dice Ernesto Laclau en Hegemonía y Estrategia Socialista. Esto está teorizado. Claro. ¿Sí? Tengo mensajes. Gaviota Rope dice: buen día, Alberto y equipo. Feliz miércoles. ¿Qué nos espera al estar educando a la niñez en
El Narco. Isabel Ortega, buen día, señor Alberto Viveros, me encantan sus noticias, que tengan un excelente día, bendiciones. Gaviota Ropes, si cayó el muro de Berlín, ¿por qué insisten en implantar un sistema que es de esclavitud? Además dice, ojalá que en cuanto les den los libros los junten en cada escuela y los quemen. Porque y le manden fotos al cacas, dice. Que hay que combatir el neoliberalismo, ¿sí? Y liberar a América Latina de la opresión que ha sufrido bajo el capitalismo. El imperialismo yanqui. Es básicamente ese discurso de que hay que combatir la conciencia, hay que generar conciencia de clase para que la gente se dé cuenta que vive oprimida por la cultura. De hecho, si te fijas, aquí podemos ver, le preguntan al profesor, ¿soy un opresor? ¿Soy un oprimido? ¿Existen las clases sociales? Hay que ver las dinámicas de poder y control que se ejercen sobre las personas. Oye, pero estos comunistas trasnochados visten Converse y Nike y Levi's. Pues ¿Cómo? O sea, la camiseta del Che Guevara, pero tus tenis Nike y Converse. ¿Qué onda? Pues ¿por qué no se ponen unos guaraches de estos que venden en el mercado Morelos tan frescos, de suela de llanta, y viven en no tienen aire acondicionado? Hay que combatir el... O sea, viajan al extranjero como Noroña, va a esquiar a Vail. O sea, dices, ¿dónde está la coherencia de estos cuates? Fíjate, hay que combatir la barbarie materialista, el mito de la rebelión del pueblo, de que la rebelión del pueblo es un pecado contra Dios, el mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona humana, el mito de la inferioridad ontológica de estos y la superioridad de aquellos. Siempre Para es una cerrar lógica esto, de conflicto. ¿Qué nos queda legalmente? ¿Hay recursos ante el Poder Judicial para que pare esto? ¿Qué realidad hay y cómo se puede parar esto? En este momento entiendo yo que la Unión Nacional de Padres de Familia ha interpuesto un amparo, porque obviamente están vulnerando aquí derechos fundamentales. Hay un derecho fundamental de los padres a decidir la educación ideológica y moral que reciben sus hijos. Eso es fundamental, porque además esto no es conocimiento científico, esto es ideología. Esto es una historia de buenos y malos, y podemos tener muchas. ¿Sí? Es como si fueran a misa. A la misa de todos los días de Andrés Manuel, pero en la escuela, y no van a aprender nada más que ideología. Básicamente es eso. Esto es ideología, esto no es conocimiento, esto no son las matemáticas, esto no es la forma de la Tierra, esto es pura ideología, una narración que les quieren meter en la cabeza. A nivel internacional, todos los tratados internacionales establecen el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus ideas y en su concepción de la moralidad y de la ideología. ¿Sí? Entiendo que ahorita a nivel nacional están combatiéndose por parte de la Unión de Padres de Familia en vía de amparo, ¿sí? La entrega de estos libros. Hay que ver los próximos días. Hay desacato incluso porque ya ha insistido la juez en una segunda ocasión de que deben de revisar esos libros. Porque hay problemas de forma y de fondo. Los problemas de forma es cómo se elaboraron estos libros. Se siguieron los procedimientos que legalmente se establecen, que además implican consultas a la sociedad civil, a los padres de familia. Obvio no. Que al parecer no se hicieron, obvio no se hizo, ¿sí? Entonces ese es el tema de forma, no se siguieron las formas para generar estos libros. Luego entonces, pues hay que detener esta entrega de estos libros porque no se respetó el procedimiento para elaborarlos. Guanajuato ya los regresó. Es lo que pasó en Guanajuato, y entiendo que en algunas partes del país habrá que valorar qué es lo que va a pasar al respecto. Aquí los padres están pidiendo que se quemen los libros. Pues yo pensaría que no sería una mala idea, ¿eh? Personalmente, mi opinión particular es que una contundente muestra de que los padres de familia no quieren que a sus hijos se los ideologicen y se los hagan títeres socialistas. Yo creo que no debe de permitirse la ideologización de la educación. La educación tiene que ser libre. Si los niños, cuando sean adultos, quieren adscribir esas ideas, podrán hacerlo, claro. ¿Sí? Pero mientras son niños no hay que imponerles un relato, hay que darles conocimientos verificables, científicos en la escuela, y los padres los educarán en materia de identidad, de sexo, en materia de identidad sexual, en materia de ideología política. Los padres podrán hacer lo que es además el derecho personal de los padres a educar a sus hijos. Y en el tema de fondo es lo que tú acabas de mencionar, el tema del contenido sustantivo de los libros. Que entiendo que también la Unión de Padres de Familia estará promoviendo un amparo, son los que además tienen legitimidad para poderlo defender, ¿sí? Y pues yo creo que es importante llamar la atención de la comunidad de Aguascalientes, de la sociedad, sobre lo problemático que es esto, particularmente porque estaríamos exponiendo sistemáticamente a los niños en la escuela todos los días, todo el año, a este contenido ideológico, que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis lecciones. Está presente en todos los libros, yo los revisé todos, en todos los libros está presente estos temas.
Gracias, Alan Capetillo, por tu presencia esta mañana. Mi estimado Beto, siempre un gusto hablar contigo y con tu auditorio.